Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludamos desde la Alianza Cristiana y Misionera del INSE en este último domingo del mes de enero, aunque estamos nosotros grabando un día antes para poder aún utilizar las instalaciones y poder estar ajustados a lo dispuesto por el gobierno. Pero nosotros estamos dispuestos con el corazón para este domingo alabar juntos al Señor, escuchar el mensaje de su palabra y orar. Damos gracias a Dios porque a pesar de las dificultades podemos nosotros unirnos en alabanza y adoración a nuestro Dios y decir junto con el salmista en el 145 de los Salmos: te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Y en esa disposición vamos a orar, hermanos, y vamos a entregar toda esta transmisión, todo este culto a nuestro Dios y Señor. Señor, en esta hora nos unimos con tu pueblo, que está en diferentes lugares, Señor. Está unida con su familia, están otros realizando otras actividades, Señor, pero todos juntos dejamos de hacer lo que estamos haciendo y nos acercamos a ti en adoración. Y queremos decirte, Señor, como el autor del texto que acabamos de leer, queremos exaltar tu santísimo nombre. Queremos venir a ti en adoración. Perdona nuestros pecados, no mires nuestras faltas, Señor, porque venimos a ti en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Te rogamos que tu palabra que será expuesta, los cánticos que vamos a elevar a ti, Señor, sean para la alabanza y gloria de tu nombre. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, seguimos entonces en nuestro culto y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 9. Continuamos leyendo cada capítulo de la Biblia, un día, un capítulo. Hoy nos toca el 9 de Primera de Samuel. Y dice así la palabra del Señor. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéronles, dijeron: sí,
helo allí delante de ti. Date prisa, pues hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Entonces ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieran descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que se te declare la palabra de Dios. Hasta aquí el capítulo 9 del primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Hermanos, vamos ahora a adorar al Señor cantando. Nos unimos en cánticos de alabanza. Qué grandioso es confiar en la palabra del Señor. Y tal como nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso podemos decir que Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed, Jesús.
y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dios es todopoderoso. Y Jeremías 10, versículo 6 nos dice: Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. Por eso juntos te alabamos, Señor. Las estrellas creó y su luz imitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la
nuestra delicia es adorarte, Señor. Y tal como nos enseña Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Por eso ahora podemos darte lo mejor de nosotros con acción de gracias. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré
Como hemos cantado, queremos ser una iglesia que demos lo mejor de nosotros, porque el Señor lo ha dado todo por nosotros. Somos la iglesia que el Señor ha levantado para este tiempo, en nuestra ciudad, en esta ciudad nuestra, en nuestro país. El Señor te ha levantado para que seas testimonio de Él allí donde te encuentres. Y en cada lugar donde abrimos la palabra, en cada lugar donde oramos, en cada lugar donde reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, en cada lugar hay una iglesia del Señor. Por eso, hermanos, debemos seguir perseverando, orando, clamando, buscando en la palabra de Dios qué Él nos tiene que decir para hacer frente a esta circunstancia. Y vamos a orar por nuestra iglesia. La iglesia del Señor no son los edificios, no son los locales, aunque por supuesto ahora que estamos grabando esta transmisión nos da nostalgia. Estábamos conversando con nuestro pastor César y aquí con el equipo. Cuánta nostalgia hay de ver los lugares aún vacíos, pero hermanos, la iglesia del Señor está viva, no está en cuarentena. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, y oramos por este tiempo que estamos pasando, Señor. Que tú, en tu divina providencia, tú que eres Señor de los tiempos, de las edades y de la historia, permites, porque tú tienes planes y propósitos para este mundo, para este tiempo. Pero Señor, te rogamos por misericordia, te rogamos, Señor, porque tengas misericordia de este pueblo. Venimos, Señor, en el nombre de Jesús a interceder como iglesia, porque también queremos ser una iglesia, Señor, que responda, Padre, a las necesidades, que responda, Señor, a lo que estamos pasando. Señor, hay tanta necesidad de conocer de ti, de conocer tu salvación, de que el mundo sepa que tú amas al mundo y que tienes planes con cada uno de aquellos que vengan a ti. Señor, bendice a tu iglesia, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a nuestros adultos mayores. Bendice, Señor, a los padres de familia. Bendice, Señor, a las mamás que, Señor, están al frente de sus casas, Señor, haciendo frente a las necesidades que se presentan porque están solas, pero que sepan que no están solas, que tú estás con ellas. Te pedimos también que bendigas a los jóvenes, a los niños de nuestra iglesia. Bendice al cuerpo pastoral, a tus siervos, Señor. Bendice a nuestro pastor César Sobero, a su esposa, a su familia. Bendice a cada uno, Señor, de los tutores, de los líderes que forzadamente, Señor, abren sus transmisiones para poder conectarse, Señor, con sus células que están no solamente en nuestra ciudad, sino en muchos lugares del Perú y del mundo. Oh bendito Dios, que seamos una iglesia que proclame la gloria de tu nombre, las virtudes de aquel que ha dejado, Señor, su gloria por nosotros y nos ha traído a su luz admirable. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, ahora les vamos a dejar con nuestro pastor titular, el pastor César Sobero, que tiene la meditación de la palabra de Dios para este domingo y también importantes anuncios. Adelante, pastor. Bien, muchas gracias, pastor Reinaldo. Querida iglesia, buenos días. Siempre es un placer estar con ustedes un domingo más. No importa a través de los medios digitales, pero siempre es un privilegio estar delante de ustedes. Estamos en cuarentena, otra vez, y voy a pedirles de manera especial que podamos cuidarnos,
y cuidar sobre todo a nuestras personas mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a personas de la tercera edad. Es necesario que extrememos los cuidados, porque en los últimos días están falleciendo muchos de nuestros ancianos en la iglesia. Tomemos todo el cuidado que corresponde. Bien, antes de ir a la palabra, algunos anuncios. Uno tiene que ver con la lectura de la palabra del Señor. Estamos leyendo la Biblia todos los días, un capítulo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y queridos hermanos, también estamos incentivando a poder aprender la palabra de Dios. Y vamos a tener este 21 de febrero nuestro concurso. Ahí está, 21 de febrero, el concurso de Levítico, Números y Deuteronomio. El propósito es que podamos, como iglesia, seguir estudiando la palabra. Así que, hermanos, a las 5 de la tarde este día domingo tendremos un tiempo especial donde todas las zonas y las sedes participarán con sus representantes. Un segundo anuncio tiene que ver con los niños. Quisiéramos miles de niños conectados a esta aventura bíblica de vacaciones. El 14, el 21 y el 28 de febrero. Será un tiempo especial, así que anime a sus pequeños de 5 a 10 años y juntos en torno a la palabra aprendamos a ser súper saludables. Muy bien, queridos hermanos. Ahora sí vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar y luego leer la palabra. Padre Dios, en el nombre de Jesús, invocamos tu santo nombre, Señor. Y Padre, y tu palabra dice, Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Señor, en Jesucristo estamos cubiertos, estamos perdonados, estamos limpios, Señor. Y Padre, nos presentamos delante de tu presencia para que al abrir de tu palabra, Señor, tú nos animes, tú nos bendigas, Señor, tú nos enseñes, que la gracia tuya esté con nosotros en este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a leer el capítulo 6 del libro de Gálatas en los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bien, hoy llegamos al final de esta serie. Por un mes hemos estado hablando acerca del trato que debe haber los unos con los otros. Hemos hablado acerca del amor, acerca que debemos sostenernos, soportarnos, que debemos ser humildes. Y ahora vamos a hablar acerca de la ayuda mutua que tenemos que nosotros como creyentes darnos los unos a los otros. Bien, en primer lugar quiero hablarles acerca de el ayudarnos implica reconocer que somos débiles y necesitados. El pastor Lars Wilhelmsson, en su libro Cristianismo Vital, ustedes lo conocen, él ha estado con nosotros muchas veces, él escribe algo muy especial que nos ayudará a entender en este tiempo acerca de lo que quiero compartir. Él, tomando una cita de Bruce Milne, nos habla de la persona o del individuo omnisuficiente. ¿Qué es esto? Y lo define de esta manera. Es la persona que tiene la plena suficiencia espiritual, capaz de hacer frente a cualquier presión, de enfrentar cualquier obstáculo, de enfrentarse a toda situación y de experimentar una
continua vida sobre el pecado y Satanás. Y luego, hablando de la iglesia, él menciona, hablando del cristiano omnisuficiente, es aquel que no necesita a nadie excepto a Dios. Si habla con alguien, es solo para aconsejar o resolver los problemas. Si va a la iglesia, es solo para dar. Si habla con alguien, es solo para fortalecer a los que necesitan ayuda. Siempre tiene un consejo a la mano. No dudamos que en la iglesia hay hermanos maduros que en plena dependencia del Espíritu Santo son instrumentos en las manos del Señor. No dudamos de eso. Al contrario, conocemos mucha gente que tiene un servicio ejemplar en la iglesia, que son conscientes de sus limitaciones y muchas veces tienen un servicio extraordinario en el Señor, un servicio correcto. Y qué bueno es eso, tener hermanos capacitados y maduros. Pero lo que habla aquí es de aquellas personas que se creen que pueden llevar su cristianismo ellos solos, de su propia forma. Cuando en la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios tiene dos dimensiones. Una primera que tiene que ver con una verticalidad que es hacia Dios. O sea, nosotros debemos amar a Dios y por amar a Dios hay una segunda que es horizontal que tiene que reflejarse en la vida de la iglesia. O sea, si yo amo a Dios de veras, entonces yo debo hablar a mi prójimo, yo debo amar a la iglesia, yo debo considerar a la iglesia como importante. Debemos ser maduros, debemos ser serios en este aspecto y buscar ser humildes. Sí, queridos hermanos, humildes, buscando plena comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que así nosotros tengamos una relación muy especial con la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor nos demanda el día de hoy? ¿Eres cristiano? Sí, pero no puedes ser cristiano en una isla. Tú tienes que relacionarte con los demás. Un creyente omnisuficiente no es lo correcto. En la iglesia nos necesitamos todos. La iglesia no necesita supercreyentes, ni superhombres, ni supermanos, ni superhéroes, ni llaneros solitarios, ni nada por el estilo. La iglesia necesita gente, hermanos, que se preocupen los unos por los otros. Y aquí tenemos que decir que todos necesitamos. Todos en algún aspecto de nuestra vida somos débiles y necesitamos no solo de Dios, sino necesitamos también de los hermanos. O sea, yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de los otros hermanos, el líder de célula de los participantes del líder, el líder del pastor y así. Nos necesitamos los unos a los otros. Mira, en el versículo que hemos leído, Pablo aquí habla a la iglesia de Galacia y en el versículo 1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la gente débil, de la gente caída, de la gente que está pasando situaciones complicadas y muchas veces de la gente pecadora. ¿Y qué nos pide? Que nosotros que somos espirituales hagamos el esfuerzo de trabajar con ellos. O sea, no de juzgarles, no de hacerlos a un lado, sino de considerarlos, de restaurarlos, de interesarnos por las personas. La mayoría de nosotros, por no decir todos, somos débiles en alguna área de nuestra vida. Sí, mi hermano, tú y yo somos débiles. Y la palabra del Señor nos deja muchos ejemplos de líderes que también fueron débiles y pecadores. Solo voy a llevarte a uno. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 39,
hablamos de Pablo y Bernabé. Yo leo, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. 2 siervos de Dios, 2 hombres escogidos por Dios en una situación de discusión tremenda. Tal discusión, tal fue que no llegaron a un acuerdo. Entonces, claro que hubo situaciones de debilidades ahí, de carácter o inclusive hasta pecado, pero no hubo ningún acuerdo y terminaron cada uno yéndose, uno a un lugar y otro a otro lugar. Podemos ver, queridos hermanos, que nosotros como seres humanos somos débiles y necesitamos el amor, necesitamos la comprensión de los demás. Lejos está de nosotros de ser islas que solo vivamos nuestro cristianismo entre nosotros y Dios. No es correcto. Bien dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14 lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis paciente para con todos. Mira lo que dice acá el apóstol Pablo, dejando a un lado los ociosos, ¿ya? Alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, sean pacientes con todos. Está hablando a la iglesia de Tesalónica y le está diciendo, tengan cuidado de la gente, tengan cuidado de los hermanos, preocúpense por aquellos que están sufriendo, preocúpense por aquellos que tienen poco ánimo, preocúpense por aquellos que tienen fragilidad, que son débiles, que son propensos a caer. Y más bien, no se desesperen. Yo sé que no es fácil trabajar con los hermanos. Sean pacientes, porque cada uno de nosotros tiene un mundo y necesitamos como iglesia sostenernos y bendecirnos mutuamente. Queridos hermanos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que hacerlo. La pregunta de esta mañana sería, ¿cuán débil soy? ¿O cuán débil somos? Miren, estamos entrando en un tiempo de cuarentena y la verdad que no nos alegra entrar en la cuarentena, a nadie le alegra, pero tenemos que cumplirla por el bien de todos. Quizás no sean 2 semanas, es probable que sea mucho más. Y esto va a traer dificultades a cada uno de los creyentes, dificultades emocionales, dificultades económicas y bueno, se presentarán algunas cosas como angustia, incertidumbre, temores y es el tiempo propicio, queridos hermanos, el tiempo propicio de poder ayudarnos los unos a los otros. No temamos ser débiles. Hay un ejemplo muy hermoso en la palabra del Señor, ¿no? Que lo vamos a ver. Pero no temamos ser débiles. Como hemos visto, Pablo está lejos de ser un hombre omnisuficiente. Más bien al contrario, está dispuesto a trabajar en su vida. Y si Pablo está lejos de ser una persona así, nosotros mucho menos. Así que, hermanos, Pablo encontró que en su debilidad estaba el secreto del poder de Dios, del poder de Cristo. Y eso es, queridos hermanos,
Cuando nosotros tenemos conciencia de nuestras debilidades, cuando sabemos que fallamos y que necesitamos más de Dios para depender, más de Dios para salir adelante, eso es hermoso, queridos hermanos. Pablo reconocía que en su debilidad está el secreto del poder de Cristo en su vida. A mayor conciencia, queridos hermanos, podemos depender más del Señor. Y que el Señor nos ayude a enfrentar las circunstancias de cada día. Que Él nos permita ir adelante. Somos una iglesia, somos la comunidad de Dios, somos el pueblo de Dios. Y debemos caminar juntos por el camino que el Señor nos ha mandado a hacerlo. Es un camino estrecho, sí, pero tenemos su presencia con nosotros durante todo el tiempo. Pablo va a decir en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, en la segunda parte, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira a Pablo, el gran apóstol, el apóstol de la fe, ahí reconociendo que está sufriendo grandemente. Dice, más allá de nuestras fuerzas, al extremo que ya no quiere luchar más. ¿Usted se puede imaginar esta situación, querido hermano? Al punto de decir que perdimos esperanza de conservar la vida. Hay circunstancias tan abrumadoras, queridos hermanos, que son tan evidentes ahora más que nunca. Escuchar que nuestros familiares fallecen, que nuestros hermanos están internados, que falta oxígeno para acá, para este hermano, para el otro, que necesitamos una cama UCI. Hay situaciones muy complicadas en este tiempo que pueden abrumar nuestro corazón. Entonces, queridos hermanos, tenemos que unirnos, tenemos que ser como el apóstol Pablo, transparente en decir a las cosas que está pasando. Y les dice pues aún a una iglesia que cuestiona su autoridad. Tenemos el gran desafío de poder en este tiempo sostenernos, ayudarnos los unos a los otros. Pero para ayudarnos, queridos hermanos, en segundo lugar, la comunicación es importante. Somos una familia, sí, la iglesia es una familia, pero cada uno de nosotros también tiene una familia. Y usted, cuando ve que uno de los integrantes no comparte sus problemas y vive solo la situación difícil, y cuando uno se llega a enterar, uno a veces reclama, ¿por qué no hablaste? Porque compartir las cosas nos da la oportunidad de que suframos y todos, pero hacer la carga mucho menos pesada. Y vamos a ver 4 puntos que la Escritura nos muestra acerca de cómo podemos ayudarnos en la comunicación los unos a los otros. En primer lugar, nuestra primera comunicación tiene que ser vertical con el Señor. En el Salmo 55, 22 dice lo siguiente: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre al caído al justo. Miren lo que dice, queridos hermanos, en la versión NTV lo dice de esta manera: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Lo primero y fundamental aquí es poner nuestro corazón, poner nuestras circunstancias difíciles en las manos del Señor, poner nuestras cargas. Y aquí el salmista nos dice que tenemos que tener la iniciativa, echa la acción de poner delante del Señor nuestras cargas. Entrégale tus cargas, o sea, poner, llevar, ir a depositar, ir a entregar las cargas que hay en el corazón, que son difíciles de poder
llevar solos. Si echamos nuestras cargas, queridos hermanos, el Señor nos ha prometido que Él nos va a sustentar. ¿Y qué significa esto? Que nos va a cuidar. Él tiene conocimiento de cada uno de nosotros. Hermanos, no creas esas voces que aparecen ahí, que nosotros somos indignos para que Dios ponga sus ojos o nos escuche. Eso es incorrecto, eso es del diablo, queridos hermanos. Esas preguntas o esas voces que vienen y que te dicen que Dios no te escucha, o que hay tantas personas como Dios va a fijarse en tus problemas, esas cosas son del diablo y esas no debemos creer, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Amén, queridos hermanos, Dios tiene cuidado de ti de manera personal. Él conoce todo lo que tú vives, Él conoce todo lo que tú sufres o todo lo que tú estás pasando. Nuestro Dios es un Dios personal y lo que nosotros tenemos que hacer es ir hacia Él y entregarle nuestras cargas, vaciar nuestro corazón delante de su presencia y confiar que Él tiene cuidado de nosotros. En segundo lugar, manifestar nuestras necesidades. Sí, queridos hermanos, tenemos que comunicar las cosas que nos están pasando. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 8 en la parte A dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pablo le está enseñando a la iglesia, le está diciendo a la iglesia: estamos pasando por problemas, estamos viviendo situaciones difíciles. Por lo tanto, acá al principio nos enseña que tenemos que hablar, queridos hermanos, que tenemos que comunicarlo, que tenemos que decir, porque a veces no sabemos las cosas y no sabemos cómo ayudar. Si estás pasando necesidad económica, habla con tu líder, habla con tu pastor y podremos así ayudarte. Si necesitas oración, habla con tu pastor, habla con tu líder. Qué importante es eso, queridos hermanos. Dice aquí el texto: no queremos que ignoréis. El apóstol Pablo quiere que la iglesia sepa qué es lo que está pasando, qué situación difícil está pasando. Esto es muy importante. Por tanto, no vivamos solos con nuestras cargas pesadas, sino más bien compartámoslas. Me alegra el corazón en saber que en nuestros tiempos de oración de la mañana, en Unidos de Oración, hay hasta 420 hermanos que están poniendo sus pedidos de oración. Esa es la forma, queridos hermanos, y no solo de esa manera, sino hablando con la gente, con los amigos, con los hermanos, con los líderes, con los maestros, con los pastores. Ahí tenemos que sostenernos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Debemos, frente a esta situación apremiante, debemos apoyarnos como hijos de Dios, como hijos de un mismo Padre. Sí, busquemos hermanos también maduros, porque hay que tener cuidado a quién le confías las cosas. Pero en la iglesia, gracias a Dios, tenemos líderes y hermanos maduros en los cuales uno puede confiar. Hace unos días hablé con un hermano que estaba pasando una situación muy delicada. Y yo sé que el conversar con ellos fue un buen tiempo, fue un bálsamo, no solo para él, sino para mí. Porque juntos pudimos compartir y descargar y poder llevar las cargas al Señor. Esa es la idea, hermanos, tenemos que apoyarnos. En tercer lugar, tenemos que desarrollar una mayor confianza. Miren, en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, en el versículo 16 del capítulo 5, habla lo siguiente: confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros. Mira qué interesante.
Dice, oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y aquí el apóstol Santiago nos invita no solo a una relación superficial, sino a que nosotros desarrollemos una relación de amistad profunda o una relación íntima con nuestros hermanos al punto de podamos nosotros confesar nuestras faltas, ayudarnos, animarnos a poder cargar juntos. Y luego dice para que puedan orar los unos por los otros. Yo le pregunto, querido hermano, ¿usted cree en la oración? Todos me van a decir, pastor, esa pregunta, ¿no? Todos los creyentes creemos en la oración, pero ¿creemos que la oración es la forma que tenemos para acercarnos a Dios? Sí, pastor, creemos eso. Muy bien, pero si todos sabemos que es la forma de acercarnos a Dios y creemos que Dios responde, ¿por qué hay veces dejamos a la oración como lo último de lo que tenemos que hacer? A veces la oración se ha vuelto la cenicienta en nuestras vidas, ¿no? Que, bueno, ahí al final, si es que hay tiempo, o fácilmente nosotros tendemos a postergar, ya lo haremos otro día. No, mis hermanos, aquí Santiago nos dice que debemos orar los unos por los otros para que seamos sanados. La oración ferviente de la persona justa, o sea, de la persona creyente, la que confía en Cristo, tiene resultados maravillosos. Tenemos que apoyarnos, queridos hermanos. Amén, queridos hermanos. Y en cuarto lugar, identificarnos con los demás. ¿Qué significa esto? Como dice Romanos capítulo 12, versículo 15, gozaos con el que se goza y llorad con el que llora. Hermanos, de repente ahora nos toca llorar, nos toca poner el hombro, nos toca acercarnos a las personas, nos toca ahí estar con ellos para pasar esta situación difícil. Así como Cristo cuando se identifica frente a la tumba de Lázaro con las hermanas, tuvo compasión de la gente. Y el Señor nos llama a eso, a no ser indiferentes a la situación en que estamos viviendo. Hermanos, sí es difícil y nos toca llevar muchas cargas duras ahora, pero tenemos que juntos, unidos, pasar este tiempo difícil que nos toca vivir. La palabra de Dios también dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Esto dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 25 al 26. Habrá veces, hermanos, que tenemos que celebrar. Habrá veces que tenemos que consolar. Pero la idea es, queridos hermanos, apoyémonos los unos a los otros. Y en último lugar, dice el versículo 2 de Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y esto es tremendo, hermanos. Nos habla aquí de dos cosas importantes. Primero, que tenemos que sobrellevar. Y no es opcional, es para todos. Y cuando se habla de sobrellevar, se habla de ayudar, es compartir una carga haciéndolo nuestra, demostrando un interés auténtico en la carga. Es unirnos con la persona que está cargando una situación difícil. No se refiere a un pseudo interés, ¿no? Hermanos, voy a orar por ti, o hermanos, dime tu pedido de oración, y finalmente ni oramos por la persona, y eso no está bien, eso es incorrecto, queridos hermanos.
Aquí nos habla que tenemos que poner el hombro con la persona. Esta palabra sobrellevar denota un peso que tenemos que compartir, que ayudar a llevar, que generalmente viene por una crisis, una situación de emergencia o una pérdida, donde nosotros como hermanos, porque amamos a Dios, estamos obligados a poner el hombro para ayudar. Queridos hermanos, frente a los problemas, pruebas e infortunios que los hermanos pasan, deberíamos lanzarnos al lado de los hermanos para ayudar. En primer lugar. Y en segundo lugar, dice la palabra que tenemos que cumplir la ley de Cristo. Y para cumplir la ley de Cristo tenemos que ayudarnos los unos a los otros. No podemos ser cristianos que pensemos en solo nosotros. Tenemos que pensar en los demás. Y para cumplir lo que Dios nos ha establecido a través de Cristo, la ley de Cristo, tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y aquí tiene que ver con el amor. La ley de Cristo tiene que ver con el amor. La clave es el amor. Queridos hermanos, el amor es vital en la iglesia del Señor. Es la marca distintiva que nosotros tenemos que tener. Nos conocerán por el amor que nos tengamos unos a otros. Personalmente he visto muchos casos de amor. Yo les cuento. Un día estaba en un viaje misionero y un pastor llegó a la casa de la familia y se iba a quedar por unos días. Entonces los dueños de casa le dieron una habitación de 2 plazas porque había ido con la esposa. Entonces el pastor ahí tranquilo pasó los días ahí. Pero queridos hermanos, luego me enteré que los dueños de casa estaban durmiendo en el piso. Estaban durmiendo en el piso porque quisieron darle la cama que tenía al invitado. ¿Y no es una muestra de amor? Hay muchas formas. Recuerden que Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, queridos hermanos, tenemos que amarnos. Y amarnos implica cuidarnos, apoyarnos, pensar en el hermano que sufre, ahí en los problemas que tiene, en las circunstancias que está pasando. No seamos indiferentes, tenemos que cumplir la ley de Cristo. Hermanos, dejemos de pensar en nosotros mismos y ser islas, sino al contrario, busquemos agradar a Dios, busquemos ayudar a nuestros hermanos. Ahora es tiempo de encierro y te animo que en este tiempo de encierro debe ser el tiempo de amor, queridos hermanos, porque nos necesitamos. La iglesia necesita de cada uno de nosotros. Nos necesitamos cuidar, necesitamos proveer, necesitamos alcanzar un consejo, una oración, alimentos. Necesitamos, pero como iglesia necesitamos también saber que quienes lo necesitan. Ayúdenos y permitan que así nosotros podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y quiero terminar. He visto con mucha alegría cómo en los chats, en los WhatsApps, en los messengers, ahí se alientan, ahí se pasan los problemas personales y oran y se apoyan. Y esto es bueno. Pero que no sea solo letras, sino que sea la vivencia de cada uno de nosotros apoyándonos en este tiempo difícil. He visto a pastores comprometidos con las ovejas que sufren y que ahí están a pesar de que demanda más tiempo y más dinero. Ahí están esforzándose por llevar ánimo y consolación a la gente.
a los hermanos. Por eso, querida familia de Dios, es importante en este tiempo ayudarnos y así cumplir la ley de Cristo. No queremos ser creyentes omnisuficientes, que solo se miran a sí mismos, sino queremos ser débiles, camino a la madurez, pero sí pensando en el que sufre, extendiendo una mano, levantando una oración, consolando corazones. Que el Señor nos bendiga. Padre Dios, en el nombre de Jesús, tu iglesia, Señor, está en tus manos en este tiempo difícil. Danos de ti, Señor. Enséñanos a amar. Enséñanos a preocuparnos el uno por el otro. Y como hemos dicho hoy, Señor, enséñanos a ayudarnos, a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por la meditación de la palabra, cumplir la ley de Cristo, la ley de amor, de entrega, de sacrificio, de ver por los demás, de preferir a los demás. Que seamos, como nos ha señalado nuestro pastor, una iglesia comprometida con la gente y en primer lugar con el Señor, para mostrarles su amor, su misericordia, su cercanía a todos aquellos que sufren. Hermanos, vamos a orar y vamos a orar por nuestros misioneros. Una muestra del amor de Dios y del trabajo de la iglesia es que nuestros misioneros están en muchos lugares del mundo. Allí han dejado sus familias, han dejado sus ciudades, sus barrios, su iglesia, para poder ir y anunciar este evangelio. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia, Señor, en este domingo especial, a través de esta transmisión. Pero queremos, Señor, unirnos también para orar y pedirte, Señor, que bendigas a tus siervos, los misioneros, que están en diversos lugares de nuestro país y en el mundo, a donde tú los has llevado. Pero, Señor, nos dices también en tu palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hacen falta obreros. Por eso, Señor, te pedimos que aún en este tiempo difícil, aún en este tiempo, Señor, comprometido, puedas levantar obreros para ti, misioneros, que la iglesia, Señor, y su obra misionera siga siendo fortalecida por ti, para que tu iglesia, Señor, que ofrenda sacrificialmente, para tu iglesia, Señor, que ora constantemente, pueda seguir enviando misioneros, Señor, en cumplimiento de tu palabra. Oramos por ellos, por sus familias. Oramos por los misioneros, Señor, de nuestra iglesia y de otras que están sufriendo. Escuchamos, Señor, que ha salido la lista de los lugares en el mundo donde es más difícil predicar el evangelio, donde hay persecución a tus hijos. Te rogamos por los siervos tuyos que sufren, pero que no abandonan, Señor, los lugares a donde tú los has enviado. Gracias, Señor, porque seguiremos predicando este evangelio en todo lugar y hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos. Salmo 96, versículos 4 y 6. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Juntos venimos a adorarte, Señor. Juntos venimos a alabar tu precioso nombre.
Grande es Jehová nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, ahora por nuestros diezmos y ofrendas. Inclinamos nuestros rostros y te decimos juntos, Señor, gracias, gracias por lo que nos das. De lo recibido de tu mano te damos. Gracias por el gran privilegio que tenemos como iglesia de dar para tu obra, para la predicación de tu evangelio por todo el mundo. Gracias, Señor. Multiplícalo, Señor. Que la palabra de esperanza y de salvación llegue a todos los rincones de la tierra. Señor, te damos gracias también por estar juntos en esta transmisión en muchos lugares de nuestra ciudad, de nuestro país y de todo el mundo. Y juntos te decimos gracias por la bendición de poder compartir tu palabra, de cantar, Señor, y también por haber estado en esta transmisión. Te rogamos que pronto, te pedimos que pronto estemos juntos, Señor, presencialmente. Pero, Señor, también te pedimos que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Estamos muy contentos de habernos juntado a través de las redes sociales. Muchas bendiciones para todos y cada uno. Y seguimos orando, seguimos unidos en oración. Mañana estaremos otra vez a las 7 de la mañana en la transmisión que tenemos en Facebook. Traiga sus pedidos de oración. Nos unimos también en las células, en los grupos pequeños, en las transmisiones que tenemos. Cientos de células, lo cual es una gran bendición. También tenemos la academia bíblica, las clases. Gracias a Dios, porque aún en este tiempo podemos seguir predicando su evangelio. Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que Dios les bendiga.